Hol- Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este módulo vamos a hablar un poco de lo que es de la instrumentación virtual, pero en particular vamos a hablar sobre el flujo de datos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con una pregunta muy clásica, ¿no? En este caso, y algunas cuestiones que ya hemos andado manejando por ahí con lo referente a la instrumentación virtual, ¿no? En este caso la pregunta es, ¿qué es esto? Pues nosotros sabemos que eh, pues aquí estamos hablando del panel frontal, ¿no? Panel frontal. ¿Eh? Y pues ya sabemos que el panel frontal es donde el usuario pues va a ingresar los datos y ver los resultados, ¿no? En las diferentes interfaces que uno vaya desarrollando, ¿no? Pues el panel frontal, como se mencionó ahorita, es el medio por el cual el usuario interactúa con el programa o va a interactuar con el programa. Los elementos básicos que componen el panel frontal son lo que son los controles, el dato A, el dato B y los respectivos indicadores. Esos son los componentes más básicos que van a componer el panel frontal. Ok, podemos hacer unas analogías. Por ejemplo, los controles son entradas desde el usuario, que vienen siendo fuentes de datos. Los indicadores son salidas para el usuario o es el destino de los datos, ¿no? Esa es una analogía muy, digamos, abstracta, por así decirlo, desde un punto de vista, pero otras, ¿no? En este caso, estamos hablando del Pac-Man, ¿no? Un juego de maquinitas por ahí, a ver si muchos de ustedes jugaron. En este caso, ¿cuáles son los controles y cuáles son los indicadores? Pues los controles son donde el usuario está ingresando los diversos datos, ¿no? En este caso, como son la palanca y los botones, ¿no? Y el indicador, pues ahora sí que el indicador pues es un indicador gráfico, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es la retroalimentación hacia el usuario, ¿no? Esa es una analogía que podemos hacer con respecto a los controles indicadores. Por ejemplo, en un carro, nosotros tenemos diversos tipos de controles y también tenemos diferentes tipos de indicadores. En este caso, algunos indicadores pues, van a ser el tacómetro que se encuentra por ahí. ¿Qué más podemos mencionar? Podemos mencionar otros indicadores, el indicador del estéreo, el, el velocímetro, el indicador de gas, el del aceite, el de la batería. Y tenemos también, pues tenemos diferentes tipos de controles, ¿no? En este caso, pues tenemos el control de dirección, que vendría siendo el volante. Tenemos los controles para subir, bajar o cerrar seguros, mover las ventanas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el control para el audio. Tenemos, por ahí debe estar la palanca de los cambios, no la alcanzo a divisar. En fin, tenemos los controles del aire acondicionado. En fin, tenemos una amplia gama de controles indicadores, en este caso dentro de un vehículo, ¿no? Pues si nos regresamos a nuestro contexto, en este caso pues nosotros estamos hablando de programación, ¿no? En el caso del AdView, pues igual, ¿no? Vamos a tener diferentes controles y diferentes indicadores, ¿no? En este caso estamos hablando de una pequeña simulación de un tanque, ¿no? En este caso, nuestros controles son estos que van a controlar el nivel del tanque y en este caso también la temperatura del tanque. Por ahí tenemos algunos otros que nos van a estar que nos van a dar nuestros límites inferiores o superiores para generar respectivas alarmas, y también hay algunos otros como la tasa de flujo, el tiempo, entre otros, ¿no? Que se muestran aquí. Y posteriormente tenemos nuestros respectivos indicadores. En este caso, pues los indicadores son algunas gráficas que se presentan aquí, ¿no? Le voy a poner una I de indicadores. Este vendría siendo control, y este. Y también el tanque esos controles gráficos son
son indicadores, ¿no? Entonces, indicadores tenemos estos y estos, ¿no? Entonces, LabVIEW, en lo que es la parte, en la parte del panel frontal, pues se compone de esas dos componentes básicos, ¿no? Controles, indicadores que pueden estar en diferente representación visual, ¿no? Como son algunas gráficas, algunos indicadores, algunos tanques, algunos termómetros. Depende, ¿no? Depende del tipo de aplicación y depende del control que hayamos seleccionado. Ok, por lo tanto tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un control A, y tenemos un respectivo indicador, ¿a dónde quiero llegar con esto? Por decir, nosotros generamos un dato aquí en el control digital A y el dato va a ser mostrado en el indicador. Entonces, esto es el paradigma, digamos, o por lo que se rige LabVIEW. El usuario va a modificar, o ingresar, ya sea por los controles por medio de las flechas de incremento o decremento, o de manera directa en esta, va a teclear un número. El dato va a salir del control digital A, se va a mover a través del cable y va a llegar al indicador digital A. A la entrada, cuando esté en la entrada va a pasar y va a pasar a mostrarse en el indicador digital A. En este caso, este es el modelo que se le llama flujo de datos. O sea, los datos fluyen a través de los diferentes cables que tenemos en LabVIEW. En este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? En la parte de abajo no es más que otra representación de cómo podemos observar los diferentes terminales. En este caso estamos hablando que las terminales en la parte, en este código, en el código que le voy a poner 1, están como terminales. En la parte de abajo se encuentran como iconos, es el modo de despliegue, ¿no? Nada más. Entonces para algunos es más simple, para algunos lo prefieren de la forma que se encuentra en el número 1, porque ahorra espacio en el diagrama de bloques. Okay, el flujo de datos, en el caso de los lenguajes basados en texto, pues la ejecución o el modelo que se sigue es el control de flujo. En LabVIEW, como es un lenguaje gráfico, estamos hablando que el modelo es de flujo de datos. Entonces, en lenguajes basados en texto, la ejecución iría instrucción por instrucción o línea por línea y así sucesivamente, ¿no? Y así nos vamos, se encuentran algunos ciclos for, se ejecutan y respectivamente, ¿no? Entonces, digamos que es ascendente de arriba para abajo, ¿no? O ascendente descendente, podemos decir. En el lenguaje gráfico, pues el modelo, como lo mencionaba anteriormente, los datos van a fluir a través de los cables y van a llegar a sus respectivos nodos, ¿no? Entonces, este nodo solamente se va a ejecutar cuando el dato A y el dato B estén disponibles en la entrada de este. Esa es la única condición. Si los datos no se encuentran disponibles en las entradas, el nodo no se ejecuta. Entonces, una vez que el nodo se ejecuta, hace sus respectivas operaciones, en este caso la multiplicación, y el resultado es pasado al indicador, y el indicador lo muestra en pantalla. Ok, en este caso es un ejemplo, ¿no? ¿Qué segmento de código ejecuta primero? Si estamos hablando, ahorita este es el código A y es el código B. Son dos códigos que corren por separado de manera independiente, ¿sí? Y en este caso, pues si nosotros nos vamos por seguimos lo que es la convención del flujo de datos, vamos a tener que los datos van a fluir aquí y el primer segmento de código que se ejecuta pues es la multiplicación, muy similar en el código B. Seguimos el flujo de datos, el primer segmento de código que se va a ejecutar es la suma, una suma triple. Ok, pero si nosotros hiciéramos código A y código B, los juntamos en una sola especie en un solo programa, entonces ya no hay código, ya no va a haber código A ni va a haber código B. Ok, entonces por lo tanto estos dos programas se ejecutan al mismo tiempo, ¿no? Que diga, estos dos segmentos de código se están ejecutando en un solo programa, forman parte de un solo programa. Ok, entonces aquí la pregunta es la siguiente: ¿qué segmento de código se va a ejecutar primero? Pues
De igual manera, no sabemos, ¿no? Aunque aparentemente pareciera ser que el código que se va a ejecutar primero, como lo había mencionado anteriormente, es el que tenga los datos disponibles en sus entradas, pero en este caso tanto en la suma triple como en la multiplicación los datos se encuentran disponibles. No sabemos si va a ser si se va a hacer primero en la multiplicación o primero va a ser en la suma, ¿no? Entonces aquí la respuesta es pues no sabemos realmente, ¿no? Digamos que es una de las desventajas, más sin embargo, nosotros podemos condicionar qué segmento de código podemos ejecutar primero, ¿sí? Entonces, lo siguiente, esto nos lleva al siguiente ejemplo, ¿no? Podemos tener diferentes opciones, ¿no? Entonces podemos tener una opción en la que nosotros queramos ejecutar primero el diagrama A, después el diagrama B, o después podemos tener esta opción, o después el diagrama B y después el diagrama A, o esta otra opción, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay varias maneras, ¿no? Una de las principales, dos de las principales y algunas de las más sencillas por así decirlo, es utilizar la estructura de secuencia. Podemos secuenciar el código, ¿sí? Lo otro es que utilizar la estructura de clúster de error. De igual manera, estamos secuenciando el código, entonces estas dos van a dar pie a esta y también pueden dar pie a esas opciones, ¿no? Ok, en este caso, ¿cuál función o nodo es la primera en ejecutarse? Hay que decir que estos son dos códigos separados, ¿no? Son independientes. Uno no tiene nada que ver con el otro. Es como si tuviéramos un programa aquí en el ejercicio 1 y otro programa para el ejercicio 2. Entonces, ¿cuál función o nodo es el último en ejecutarse? En el caso del ejercicio 1, el último en ejecutarse va a ser la función de select. Este nodo va a ser el último en ejecutarse porque en este caso el último va a tener los datos disponibles A y B, más sin embargo va a hacer falta la variable select. En el ejercicio 2, ¿cuál va a ser el último nodo en ejecutarse? Podemos seguir el flujo de datos a través de los cables y vamos a llegar que una vez que se ejecuta la suma, el dato sale, ¿sí? Ahí se rompe un poco el paradigma. O sea, no quiere decir que los datos vayan exclusivamente de izquierda a derecha, pueden ir de derecha a izquierda, ¿no? Pero por convención se trata de seguir que vayan de izquierda a derecha. Entonces llega el dato y después se incrementa el 1 y posteriormente lo despliega en el indicador de resultado. Entonces el incremento es la última función a ejecutarse. Aquí, en este ejemplo, ¿cuál es la función o nodo en el último a ejecutarse? Podemos ver, si observamos los cables, podemos ver que el nodo de error está cableado a esta y el nodo de error se encuentra cableado a esta, ¿no? Aunque este tenga los datos disponibles, ¿sí? No es el último en ejecutarse. De hecho, lo que va a pasar, vamos a tener este nodo y este nodo. Este se va a ejecutar primero, este segundo y este tercero. Por lo tanto, el último nodo en ejecutarse va a ser la función de Amplitude and Level Measurements. En este caso, ¿cuál función de análisis se ejecuta primero? Ok, tenemos varias funciones de análisis. Tenemos esta y tenemos esta otra. Sin embargo, aquí lo que observamos es que el clúster de error se ejecuta aquí, después pasa por aquí. Ok, entonces por lo tanto, la Amplitude and Level Measurements no es la primera que se va a ejecutar, entonces descartamos esta. Entonces queda entre Signal, Median and Spectral Measurements. Entonces de igual manera no sabemos porque los datos se encuentran disponibles tanto para Signal Median como para estadística. Entonces ¿cuál función de análisis se ejecuta primero? Pues aquí no sabemos, ¿no? NS, ¿no? No sabemos. Ok. Debido a que LabVIEW podemos llegar a la siguiente conclusión, por así decirlo, ¿no? Que se deriva de esto. Debido a que LabVIEW es gráfico, el código no se ejecuta línea por línea. A la ejecución de este se le conoce como flujo de datos. El flujo de datos nos dice solamente que un nodo va a ejecutarse cuando todos los datos se encuentren disponibles en sus terminales de entrada. Entonces esta es la gran premisa de de lo que es el modelo de flujo de datos, ¿no? Entonces el modelo de flujo de datos, ¿no?
Ok, ¿este código corre? ¿Ese ejercicio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hace falta cableado, ¿no? Por lo tanto, aquí en el programa, si quisiéramos correrlo, nos marcaría un error. Y este otro, curiosamente, este código sí corre. Sí, a pesar de que no tengamos cableado el dato A con el dato B, el programa nos va a permitir correrlo. Claro, si nosotros hacemos una modificación aquí, pues no se va a ver reflejada si hacemos una modificación en el dato A, esta no se va a ver reflejada en el dato B, ¿no? Simplemente podemos estar modificando los datos y no va a pasar nada, ¿no? Ok, posteriormente yo subiré algunos videos así como este y los colocaré los enlaces los colocaré en la aula virtual para que sean de ayuda, ¿no? Posteriormente también algunas preguntas, pues cuando los encontremos en clase, pues estoy a su disposición, muchachos. Entonces por el momento es todo y continuamos, ¿no?